Hola, hola, bienvenidos a su canal Jacomán Producciones. Hoy vamos a hablar de este cantante legendario Alberto Vázquez. Pónganse cómodos, vamos a empezar. Esto es Jacomán Producciones. Alberto Vázquez, este personaje del cual te voy a platicar si es verdad que engañó a su padre cuando fue adolescente, que le aventaba muchas mentiras, si su señora madre siempre lo anduvo tapando, ¿verdad?, de todas las cosas que andaba haciendo. También te hablaré de sus historias en el mundo de las artes. A lo mejor perdimos un gran pintor, se ganó un cantante. Te contaré si verdaderamente fue rock and rollero, si es válido que lo sigan invitando a esos espectáculos de la gran época del rock and roll. También te mencionaré si él se considera un galán o cómo se describe. Te diré también por qué tiene antecedentes penales. Échenle nada más lápiz. Nació un 20 de abril de 1940. Alberto Vázquez Gurrola, nacido en Guaymas, Sonora. Pues este personaje, cantante y actor. Hombre, ¿con qué mujeres anduvo? Sobre todo una que les voy a decir en un ratito. Definitivamente pues él se lo trajeron a los 6 años de edad de allá de Guaymas, Sonora. Alberto Vázquez, que recuerda muy poco de aquellos años, si acaso por ahí paseos en caballo en la playita. Su papá era de Monterrey, su mamá sí era de Guaymas, Sonora. Se la pasaban también en La Greña, ¿verdad? Por ahí dice, una vez se separaron y ya nos vinimos a la Ciudad de México una vez que se contentaron. Por ahí él tuvo la fortuna de tener un hermano que lamentablemente ya falleció, de nombre Carlos, por el que tomó el gusto a cantar. Él comenta, Alberto, que pues era bueno para el canto su hermano, pero que tenía miedo escénico. Dice, donde ya había más de 2, 3 personas que lo escuchaban cantar, ya se le cerraba la voz. Dice, como que no, dice, pero gracias a él yo agarré este gusto por andar cantando. Y les platico, pues bien chamaco, ya andaba por acá en la Ciudad de México haciendo sus pininos en los festivales escolares, en las fiestas familiares, y bueno, pues poco a poco se le van abriendo las puertas para que empiece a cantar en algunos lugares. Si les platico que al principio él cantaba boleros, que le encantaba el blues, pero decía, pues todavía no estaba yo definido. Dice, incluso cantaba yo a cambio de propinas, y obviamente pues no necesitaba dinero, era hijo de familia, el papá ganaba buena lana, la mamá se dedicaba al hogar, pero bueno, pues tenía una buena provisión económica por parte del papá. De hecho, Alberto cantaba acompañado por el trío Los Caminantes, que era de uno de sus tíos. Desde chavito ya le gustaba la cantada, ¿verdad? Y dicen por allá que incluso tuvo que truncar su escuela secundaria, pero no se asusten, no se quedó en la pura secundaria. Después continuó con algunos estudios universitarios, pero obviamente en aquellos ayeres, imagínense nada más, tocados por todas las tentaciones, que si los deportes, que si el canto, que si los amigos, que si el box. Él dice que fue campeón de los Guantes de Oro de 1958 y bueno, pues ya andaba por allá con lo del canto, y después pues tuvo que regresar a la escuela. Él cuenta que estudió hasta el primer año de arquitectura, escudándose con la mamá. El papá no sabía ni qué onda. De hecho, incluso cuando ya andaba cantando en los centros nocturnos, el papá o se hacía o no sabía, y la mamá sí estaba bien al pendiente de todo lo que estaba pasando por allá. Participó en festivales escolares y fiestas familiares, y ya a la edad de 14 años tuvo la oportunidad de cantar en público en el Cine Alameda, debido a que su padre era el gerente de la cadena de oro donde pertenecía este lugar. Ya tuvo oportunidad de cantar delante del público en ese pues evento patrocinado por la revista musical. ¿Y qué creen? Desde bien chamaco, bien inquieto, ¿verdad? Pues por ahí, y si ya andas por ahí en lugares non santos donde solamente hay acceso para mayores, pues empiezas a querer también andar por ahí cotorreando, y eso le pasó a los 16 años, que ya se había casado, ni más ni menos, con una chica llamada Meche, que era empleada también por ahí cerquita de donde estaban las empresas que dirigía su papá. Me refiero a una empleada del Hotel del Prado, que le enseñó a cantar las 16 toneladas en inglés, porque él comenta, ni siquiera sabía inglés, pero Meche sí. Entonces me enseñó a cantar, la verdad, por oídas, de estar, dice, no, pues así así no tienes que pronunciarlo, y de esa manera pues lo logró hacer. Pero ¿qué creen? Era menor de edad, no tenía
todavía el derecho para casarse sin autorización de sus papás. Bueno, pues cuando su papá supo de que ya era casado, primero lo regañó y después pues intentaron anular ese matrimonio porque no era legal. Primero porque era menor de edad. Posteriormente se casó con una señora llamada Ena, que lo metió en unas broncotas como no tienen idea. Esta señora dijo, bueno, pues ya ha sido casado, me espero a que tenga 21 años, ahora sí me desposo y no va a pasar lo que le sucedió al inicio. Esta señora le salió, ¿cómo les digo? Con un colmillo súper retorcido, nada que ver con los pleitazos que se aventaba con Enrique Guzmán. También les voy a decir si es verdadera la historia en la cual traen un pleito casado Enrique Guzmán y Alberto Vázquez. También tuvo que caer en Chirona, fue compañero del bote del señor Juan Gabriel, que andaba en la Crujía H. Allá él comenta que incluso tuvo oportunidad de que le mostrara algunas canciones el divo de Ciudad Juárez. ¿Y por qué lo metieron a la cárcel? Pues bueno, acuérdense todo lo que les platicaba con la historia, ¿verdad? Se casa con Meche por medio de engaños, hace un montón de cosas, le invalidan el matrimonio, pero hasta aquí todo perfecto. El papá supo sacarlo de la bronca, pero una vez que se junta con esta bellísima dama también de nombre Ena, que lo esperó hasta los 21 años, casi que cumpliendo 21 años, le dijo, vente para acá, vámonos al registro civil. Estaba casado y ¿qué creen? Una vez que se mete por ahí con la guapísima Isela Vega, que si no han visto películas de Isela Vega, sobre todo los muchachos véanlas, les va a gustar porque es una mujer sumamente guapa. Y bueno, pues lo dejó, todo pasó, se embarazó Isela Vega, este cuate ni supo, hasta después que había nacido su primer hijo, Arturo Vázquez, que también quiso entrar en el ámbito del rock and roll, pero bueno, pasó la época, esta mujer se pone bien enojada, bien celosa, y que me lo demanda. ¿Por qué? Por adulterio. 9 años tenía que se había casado con esta señora Ena, ¿verdad? Acuérdense, 21 años. A los 30 años, Alberto Vázquez estaba en Chirona, por ahí compartiendo con grandes de la época. Dice, hasta eso me la pasé bien, aunque le sacaron una gran cantidad de dinero, lo transaron. Dicen por ahí que no hay abogado derecho, que parecen todos como los plátanos, que le sacaron un montón de dinero, que no le arreglaban el asunto, que le daban largas. Por ahí el hermano de Luis Echeverría Álvarez fue el que entró al quite y pues que lo sacó, ¿verdad? Y poco a poco pues lo empezaron a llamar a esos grandes centros nocturnos como el Cabaret Cadillac y después en el Afro, que dicen que era un antrazo, que como, imagínense nada más, en las calles de Sullivan. La gente que ha caminado por las calles de Sullivan ya sabrá qué espectáculos hay por allá. Obviamente la vida nocturna a todo lo que da. Este centro nocturno Afro estaba en la parte baja del Hotel Plaza, en el meritito Insurgentes, donde dicen que todo estaba pero pues bien escenificado, ¿verdad? Escenarios selváticos, animales salvajes por ahí, y que se presentaban grandes cantantes de la época como Mona Bell, Celia Cruz, entre otros. Obvio, él era el que abría el espectáculo, el telonerito, pero oigan, ya estando por ahí cerca de las grandes estrellas, obviamente tuvo la capacidad de tener muchísimas tablas. De hecho, él, si hacen las cuentas, a los 14 años de 1940 haber nacido, estaba en 1952 cuando ya andaba metido en el ámbito de la música. Quiere decir que él empezó antes de César Costa, de Enrique Guzmán, de Angélica María, pero lamentablemente para él se hizo famoso a posteriori. O sea, pues Alberto Vázquez jamás perteneció a una agrupación como tal, y es que se dio a conocer, ¿verdad? Pues todavía se le sigue considerando dentro de los grandes de la época del rock. Imagínense haber escuchado esas canciones al inicio de la carrera del señor Alberto Vázquez ahí con el trío. Y bueno, pues una vez que ya se presenta en ese Afro, le ofrecen también un contrato para irse a Las Vegas. Aceptó, pero querían que se quedara 7 años por allá, y él dijo, no, mi carrera yo la voy a hacer acá en México. Y bueno, pues así es como ya cumpliendo los 20 añitos, bueno, un poquito menos por ahí, 1960, lo empiezan a invitar, ¿verdad?, para que ya grabe su primer disco de larga duración, el cual fue de baladas y el cual fue dentro de la compañía discográfica de Musart. De esa manera pues llamó también la atención para que lo llamaran a
la pantalla grande, y bueno, pues por ahí tuvo la oportunidad de tener un pequeño papel en la película de Al ritmo de Twist. Obviamente todo estaba funcionando, tenía por ahí el apoyo del señor padre, que a pesar de que no sabía, eso es lo comenta el mismo Alberto Vázquez, lo que estaba sucediendo, que por qué llegaba tarde, ¿verdad?, a descansar. Su papá creía que él seguía estudiando cuando él había dejado de estudiar una temporada, después lo retomó, ¿verdad?, entró a la carrera de arquitectura, y bueno, pues según el papá no sabía que andaba él por ahí presentándose en los antritos, pero pues poco a poco le alcanzó esto para que llamara la atención, y sobre todo pues una vez que ya trae el disco bajo el brazo, pues eso le alcanzó para tener una gran fama. Imagínense canciones como El Secreto, Rosalía, Olvídalo, Tú significas todo para mí, La felicidad llegó, Perdóname mi vida, Bambina Bambina, que esta versión también le funcionó muchísimo en su primer disco de larga duración. En 1964 ya estaba, ¿verdad?, pues por ahí siendo conocido gracias a la radio, que pues pasaba sus canciones, y luego lo empezaron a solicitar en diferentes programas de televisión como Premier Orfeón y TV Musical Ozar, de este último durante 42 programas consecutivos apareciendo, porque obviamente cayó con el pie derecho, pues tenía por ahí esa pose de galán. ¿Se acuerdan que siempre salía con ese cigarrillo en la mano, que dice que últimamente ya lo tuvo que dejar porque obvio, dice, pues no le juegas al vivo, ¿qué está pasando? Ya estás mayor, y pues empiezas a ver alrededor pues todos los estragos que causan estos problemas, y fue que empezó a dejarlo. Todavía cuando se presentaban siempre en domingo, pues aparecía con él. Y bueno, pues les platicaba de toda esta historia del señor Alberto Vázquez, cómo empezó por ahí en algunos filmes, y bueno, pues le llegó por ahí la cuestión estelar en La edad de la violencia allá en el cine, y después en el de Perdóname mi vida. ¿Cuántos años de trayectoria ha tenido este personaje de Guaymas? Y bueno, pues que por ahí lo vieron crecer en esos bares, el Cadillac y en el Afro, pero definitivamente quien lo echó arriba fue el señor Guillermo Acosta de Discos Musar, que bueno, pues gracias a ese primer álbum de baladitas, pues empezó a sonar, empezó a salir en esas películas como La edad de la violencia, Callejón sin salida, La alegría de vivir, Serenata en Noche de Luna, y una que me gustó muchísimo, Caín, Abel y el otro. Ya saben con quién, con Alberto Vázquez y con el señor César Costa, pues haciendo puras barbaridades, ¿verdad? Y pues ha continuado por ahí en su caminar a lo largo de la historia, y sobre todo también presentando obras de teatro como Rentas congeladas, Ring Ring llama el amor, donde apareció al lado de la señora Silvia Pinal, donde también por ahí hizo un berrinchote el señor Enrique Guzmán, del cual les vamos a platicar en un ratito, porque está muy buena toda esta historia de estos grandes rockeros. Hay cosas que son verdades y otras son mentiras, son cuestiones de leyenda. Que más de 100 discos grabados ha tenido, y conste que no nada más se dedicó a las baladas o por ahí a esta música así un tanto algo movida, sino también grabó con banda, con mariachi. No, hombre, ha sido bastante versátil, y era una de las cosas por las cuales él platica que tenía problemas o broncas con Enrique Guzmán, porque él le decía, pues tú ya fuiste del ayer, sí fuiste súper exitoso, pero ya no suenas, ya no funcionas, y efectivamente él seguía metiendo trancazos ahí con duetos con algunas cantantes de baladas de épocas más recientes, o bien ese duetazo que se aventó con Joan Sebastián Bral de Maracas, etcétera. Y bueno, pues sigue como más vigente, algo increíble a pesar de tantísimos años de fumar, a diferencia de una de sus parejas, de sus esposas, que tristemente falleció por el cáncer. Dice, es que ella también fumaba un montón. Pues tristemente todo eso ocurrió. Un personaje que se lió, se juntó, anduvo con verdaderas mujeres hermosas, y si no, pues ahí está, ¿verdad?, esta señora Isela Vega. Dentro de las cosas más sonadas es lo que sucedió hace algunos años, ni mucho, ¿verdad?, que se casa por cuarta ocasión, ya iba a decir cuarta ocasión, ya contando con 81 años de edad. Échenle, pues hace un par de añitos, con Elizabeth Ranea. ¿Cuántos años creen que tiene esta niña? 38 años. Y bueno, pues esta chamacona, ¿verdad?, extranjera, me parece que es argentina, y bueno, no, española. Bueno, pues por ahí, ¿verdad?, pues se desposó con él, y pues ya tienen por ahí
ya tienen por ahí un pequeñín, y bueno, pues quién sabe cuánto tiempo le dure todavía al gas a este personaje. Se ve bastante entero, pero pues ahí está la leyenda también del señor Alberto Vázquez.